Bueno, buenos días chicos. Les recuerdo por favor, mis amores, que tenemos que tener la cámara activa, ¿verdad? Para poder vernos, ¿verdad? Y que sea un poquito más cómodo el estar aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy, pues vamos a tener una clase de ciencias naturales. La vez pasada, ¿verdad? En la última clase, pues estuvimos hablando un poquito sobre ciertas capas que conforman a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Pues estábamos viendo, hicimos un trabajo. Quienes no lo han hecho, pues pueden ver el video anterior de la clase del curso de Ciencias Naturales, donde hicimos un trabajo. Este trabajo pues les vale puntos, ¿verdad? Ya les expliqué que nuestra zona se divide y dentro de esa zona pues hay 10 puntos de actividades, asistencia y participación en las clases de Zoom. Y pues estuvimos haciendo este mundito, ¿verdad? Con las capas de la Tierra. Para recordar un poco, ¿verdad? Las capas de la Tierra se dividían en 4 principales. La primera pues era la corteza, ¿verdad? Que estaba dividida tanto en el suelo como la parte del agua, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos ahí de color azul, los océanos, eso también forma parte de la corteza. Todo lo que está ahí de verde, los continentes, forman parte de la corteza terrestre. Luego teníamos el manto. El manto era como que la segunda capa. Cierta parte de ese manto pues era en estado líquido, ¿verdad? Al igual que el núcleo externo, ¿verdad? El núcleo externo pues no tiene la suficiente, ahí se me fue el nombre, pero está compuesto de líquido, ¿verdad? Y por último tenemos nuestro núcleo interno, pues que está compuesto de hierro, de algunos materiales que son totalmente sólidos, ¿verdad? Entonces, estas son las capas internas de la Tierra. Sin embargo, nuestro planeta pues no solo se queda con esa parte, ¿verdad? Sino que tiene otras capas que quizá a la simple vista pues no las podemos observar. Sin embargo, sí se encuentran dentro de nuestro planeta, ¿verdad? Y nos ayuda a proteger de cierta manera cada una de las capas pues tiene una función específica, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. Ustedes ya hicieron un trabajo, ¿verdad? Se les mandó una foto de cómo podían realizar un trabajo similar a este, ¿verdad? Y pues vamos a continuar con eso. Estábamos hablando entonces de la atmósfera. Esto lo podemos encontrar en la página 170 y la página 171 de nuestro libro de Ciencias Naturales. La primer capa, que es la que está más cercana a nuestro planeta Tierra, es la capa llamada troposfera. La troposfera es donde se produce el clima, el viento, las nubes y las tormentas. Su temperatura desciende hasta aproximadamente menos 50 grados centígrados. Esta capa, pues, se tiene una altura de 10 hasta Misa, ¿en qué 17 página está? kilómetros. Página 171 del Gracias. libro de ciencias. Bueno, entonces les estaba comentando pues que esta capa está desde los 10 kilómetros hasta los 17 kilómetros de altura, ¿verdad? Un aproximado de eso, tal vez, si no me falla la memoria y el cálculo, podemos decir que de zona 1 hasta tal vez Misco. ¿Alguien conoce Misco? Más o menos. ¿Alguien ha ido a Ecoaventura? Sí, Miss, ahí vive una tía de mi mamá. Bueno, pues más o menos es así. Desde zona 1 hasta ese lugar
el trayecto, ¿verdad? No más que en lugar de que sea hacia el frente, pues es hacia lo largo, ¿verdad? Hacia arriba. Luego tenemos nuestra segunda capa, que es la estratosfera. Dice que dentro de esta capa, los aviones vuelan en los niveles más bajos. La capa de ozono se encuentra en los niveles más altos, donde absorbe la radiación ultravioleta. Esta capa la podemos encontrar de los 12 a los 50 kilómetros de altura, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando tal vez de zona 1 a la antigua, más o menos. Se puede calcular más o menos esa trayectoria en Sí, kilómetros, ¿verdad? Queda lejos, ¿verdad? Está muy, muy alto. Bueno, luego tenemos la mesósfera. Es nuestra siguiente capa. Esta capa desintegra la mayor parte de los meteoritos. Las estrellas fugaces pasan durante esta capa, ¿verdad? En esta parte alta la temperatura desciende. Hemos visto que en estas dos capas anteriores, pues la temperatura más o menos se mantiene en una temperatura que nosotros conocemos, que nosotros hemos sentido. Sin embargo, en esta otra capa, la temperatura es a menos 10 grados centígrados. Eso quiere decir que es muy frío. Cuando usted, pues, su refrigeradora, donde está el área del congelador, está aproximadamente a unos 50. menos 15, menos 20 más o menos grados centígrados. Cuando ya es bajo cero, cuando ya la temperatura va descendiendo, es cuando comienza la escarcha, ¿verdad? Lo que mantiene frío nuestra refrigeradora. Ahora imagínense, menos 100 grados centígrados, ¿verdad? Estaríamos tiesos nosotros ahí arriba. Esto lo Es que tiene hielo y polvo. a 85 kilómetros de distancia, ¿verdad? Desde la Tierra hasta esa altura hay 85 kilómetros de distancia. Más o menos no sé quiénes conocen Tecpan, Guatemala, donde hay muchos restaurantes típicos, están las ruinas de Mi mamá conoce ahí. Muy bien, pues en esa sería la trayectoria, desde zona 1 de la capital hasta Tecpan, Guatemala, más o menos esa la distancia que hay en ese recorrido. Luego tenemos una que se llama ionosfera. Bueno, dice que en esta capa se producen las auroras boreales. Tiene una temperatura muy alta, al revés que la otra que vimos que era menos 100 grados. Esta tiene totalmente lo opuesto, son 100 grados. Imagínense que nosotros aquí en Guatemala, nuestra temperatura más alta, tal vez que hemos sentido, ¿verdad? En los días de verano, pues es de unos 37, 40 grados centígrados, dependiendo de si estamos cerca del mar, ¿verdad? Pues la temperatura va a ser un poquito más alta. Entonces, imagínense, 100 grados centígrados, estamos peor que el pollito ahí rostizándonos nosotros, ¿verdad? Esta se encuentra a una distancia alrededor de 690 metros, ¿verdad? Kilómetros, perdón. Más o menos es la distancia que hay desde zona 1 hasta Petén. Hasta Petén más o menos son unos 500 kilómetros. Entonces es un poquito más allá de Petén, ¿verdad? Que tiene esta altura, ¿verdad? Y por último tenemos la exósfera, que es la capa externa y muy, muy delgada de la atmósfera, donde orbitan los satélites, ¿verdad? Ahí pues nosotros encontramos el satélite que envió Guatemala hace muy poquito tiempo. ¿Quién se recuerda cómo se llamaba ese satélite? Salió en las noticias. No me recuerdo, no pongo atención en las noticias. Ay, no, ustedes
Y eso No que me fue gusta. un avance importante. Si no estoy mal, fue una universidad privada la que lo lanzó. Si no mal estoy, si no es que fue la San Carlos. Fue la del Valle, Miss. Creo que sí fue la universidad. O si no fue la del Valle, fue la Andívar, pero alguna de esas universidades creo que fue. ¿Alguien se recuerda cómo se llama? Y eso que las tengo cerca, Miss. Miss no era Houston. Alumno. No, ¿cómo? Miss no era Houston. No, alguien dijo el nombre. Houston. No, no es Houston. Sí, Creo es que que fue es alumno. Quetzal 1. Muy bien. Así se llamaba el satélite guatemalteco que se envió justo a esta capa de la atmósfera, ¿verdad? Hasta esa altura es donde pues los satélites pueden orbitar. Bueno, entonces veamos. La atmósfera dice que es una capa gaseosa que envuelve un astro, especialmente la que rodea la Tierra. Dice. Pues ahí ya les hablé un poquito, ¿verdad? De la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera y exósfera. Que son cada una de las capas que conforman esa envoltura gaseosa, ¿verdad? Que tiene nuestro planeta Tierra. Bueno, entonces situémonos ahora en nuestro libro, en la página 170. Vamos a leer y recordar un poquito sobre lo que habíamos estado hablando, que era la composición de la Tierra. Las capas de la Tierra. El planeta Tierra siempre está en movimiento. Este movimiento genera una diferencia en las condiciones geográficas y atmosféricas. Al observar una imagen del interior de la Tierra, se puede notar que existe un gran gradiente de temperatura o gradiente geotérmico, es decir, que la temperatura aumenta drásticamente desde la corteza hasta el núcleo. Esta estructura con capas que presenta diferentes temperaturas, determina la geografía terrestre. La energía que permite la formación de montañas, ríos, valles y colinas es producto de la extrusión del magma desde el centro de la Tierra, que interactúa con la corteza quebrándola y lanzándola por los aires o al mar. De hecho, casi el 75% de los volcanes de nuestro planeta están en la línea del mar y allí hacen erupción, expulsando los metales y los materiales rocosos fundidos hacia la superficie. Se divide en núcleo externo, lo que ya habíamos platicado, ¿verdad? El cual se encuentra en un estado líquido, y el núcleo interno, que es sólido. Aunque las temperaturas en el núcleo interior alcanzan hasta los 5000 grados centígrados, es sólido, debido a las altas presiones a las que se encuentra sometido. El núcleo constituye poco más del 30% de la masa terrestre. Desde ahí emana la energía del planeta que alimenta los volcanes y los movimientos de continentes. Los metales como el hierro y el níquel, con la que se fabrican los aparatos tecnológicos, vienen del núcleo. Luego hablemos de la hidrosfera. Está compuesta por el agua que se encuentra en la Tierra. Incluye la que está en estado líquido en los mares, los ríos y las aguas subterráneas, y la que se encuentra en los polos y los picos de las montañas en estado sólido. Hablemos un poquito sobre el manto. Se divide en dos regiones. El manto superior, desde la base de la corteza hasta unos 700 kilómetros de profundidad, y el manto inferior, desde esa profundidad hasta la superficie del núcleo. La composición de ambos es la misma, sin embargo, el manto superior es menos denso que el inferior, debido a que se encuentra parcialmente fundido, mientras que el manto inferior es sólido. Luego hablemos de la litosfera. Es la capa más externa, formada por la corteza y la parte superior del manto. En conjunto, es una masa rocosa que flota sobre otra capa más fluida llamada
astonosfera. La litosfera se divide a su vez en placas tectónicas. Toda la existencia de vida en el planeta Tierra está sujeta a los procesos de creación y destrucción de rocas que sufre esta capa. Luego, hablemos un poquito sobre la corteza. Dice que está compuesta por varios fragmentos que flotan de un mar de roca fundida y que además está en constante movimiento. Esta es la capa más delgada de la Tierra. Su grosor es de 30 kilómetros. Luego, la biosfera. Es el sistema conformado por el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y sus interacciones con el medio físico donde habita. La biosfera se puede entender como el ecosistema global que incluye a todos los ecosistemas del mundo. Eso ya es un poquito sobre lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? De cuáles eran las capas de la Tierra. Ahora vayamos a la página 171, que es la atmósfera. Ya les platiqué un poquito sobre todas estas capas de la Tierra, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que está abajo. Dice, horizonte 0, bueno, yo creo que es horizonte O. Es la capa, podemos ver ahí la imagen donde se sitúa la letra O. Es la capa superficial en la que se depositan la materia orgánica en descomposición y sobre la que viven los seres vivos. Hasta donde llega la raíz, ¿verdad? Eso podría ser el horizonte. Luego tenemos el horizonte A. Es la capa formada por humus, una mezcla de materia orgánica y minerales. Ahí podemos ver que hasta cambia un poquito de tono, ¿verdad? ¿Quién se ha dado cuenta, chicos, cuando van de viaje y de repente miran montañas que las tuvieron que partir, ¿verdad? Que desboronar la mitad de las montañas para poder hacer carreteras. Y uno se fija en esas paredes y mira uno diferentes tonos de café. Mira un café un poquito más claro, un café un poquito más oscuro, ¿verdad? Y uno dice, ¿a qué se debe ese tono, verdad? ¿Por qué cambia de color? Pues es a estas características, ¿verdad? Luego tenemos horizonte B, que es en la zona hasta la cual alcanza a incursionar las raíces, ¿verdad? Hasta esa zona llegan las raíces de las plantas. Luego el horizonte C es la zona donde se encuentran rocas fragmentadas y arena arrastrada por el agua. Y el horizonte D es la capa compuesta por rocas que no han sufrido ruptura y que definirán la composición del suelo. Entonces, ahí tenemos las diferentes capas que tiene la Tierra, ¿verdad? De hecho, hasta el horizonte D, pues es donde tienen muchas veces que excavar para encontrar ciertos tipos de minerales, ¿verdad? Que se encuentran en nuestros suelos. Luego dice, la formación de la corteza terrestre puede ocurrir en meteorización, transporte y sedimentación. ¿Qué significa meteorización? Es la fragmentación de las rocas. Puede ser física si la composición de las rocas no cambia o química cuando sí lo hace. Transporte. Es el arrastre de material fragmentado por la acción de ríos, los glaciales, los vientos y las mareas y por efecto de la gravedad. Y por último, la sedimentación es la acumulación de materiales provenientes erosionados y transportados. Se produce cuando las partículas como arcilla y arena se asientan en otras áreas llamadas cuencas de sedimentación. Bueno, vamos a ver un pequeño video para finalizar, donde pues nos van a explicar con mayor detalle qué significa cada una de estas capas.
amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la atmósfera terrestre. La capa gaseosa que rodea la Tierra se llama atmósfera y es fundamental para que exista la vida. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio. E impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa homogénea, sino que con la altura va cambiando su composición. Se va haciendo cada vez menos densa, cada vez tiene menos aire. Por esas diferencias, la dividimos en 5 capas, llamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Vamos a conocer cada una de ellas. La troposfera es la capa inferior, la más próxima a la superficie de la Tierra. Llega hasta los 12 kilómetros de altura y en ella se dan los fenómenos que componen lo que llamamos el tiempo, el clima. La estratosfera llega de media hasta los 50 kilómetros de altura, aunque en algunos puntos alcanza los 70. Dentro de la estratosfera está la capa de ozono, que es fundamental para la vida, porque filtra los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Si no existiera la capa de ozono, esos rayos acabarían con la vida en nuestro planeta. La mesosfera se sitúa entre los 50 y 80 kilómetros por encima de la superficie. Es la capa más fría de la atmósfera. Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. ¡Qué frío! La termosfera, también llamada ionosfera, llega hasta los 400 kilómetros. En ella, los transbordadores espaciales giran alrededor de la Tierra y en ella también se producen las misteriosas auroras boreales. Son preciosas, ¿a que sí? La exosfera es la última capa de la atmósfera y está entre los 400 y los 2000 kilómetros de altura. A partir de ella, ya no existe ningún gas, solo está el vacío, el espacio. Ya hemos conocido la atmósfera y sus capas, pero no podemos despedirnos sin hablar de la contaminación. La actividad humana libera muchos gases malos para la atmósfera. El humo de las fábricas, de los coches, muchas de las actividades que hacemos diariamente están provocando cambios en la composición de la atmósfera. Todo esto produce alteraciones en el clima, inundaciones, lluvia ácida que acaba con los bosques. Una atmósfera contaminada pone en peligro la salud de nuestro planeta, de todos los seres vivos. Tenemos que tomar las medidas necesarias para contaminar lo menos posible y cuidar nuestro planeta y la atmósfera para poder seguir disfrutando de todas las maravillas de la naturaleza. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros. Bueno, chicos, entonces ahí también nos recalcaban, ¿verdad? La importancia de cuidar cada una de estas capas para que puedan ser, pues es el lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y con eso nos cuidamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, chicos, eso fue todo por el día de hoy con Ciencias Naturales. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para Ciencias Sociales. Adiós, chicos. Adiós. Ay.